Ahora vamos a hacer el gráfico, vamos a insertar el gráfico. Entonces, para insertar el gráfico, les recomiendo que se ubiquen en la celda G para que Excel no tome de manera automáticamente valores y sugiera el gráfico. Entonces, para que ustedes tengan control sobre el gráfico. Entonces, vamos a seleccionar Insertar del menú superior, Gráfico, en la barra de herramientas, Gráficos. Seleccionamos el primero, que son barras, columnas y barras. Gráfico de columnas y barras. De este, en la flecha desplegable, seleccionamos, en la tercera línea aparece barras horizontales apiladas. Ese es el gráfico que vamos a utilizar para hacer el diagrama de Gantt. Ya lo podemos acercar a los datos y simplemente vamos a ampliar acá. Voy a decirle a la hoja que no muestre las líneas de división en el menú Ver. Voy a apagar las líneas de división. Enseguida les explico por qué. Ahora vamos a insertar los datos. Entonces, tocamos el gráfico, entramos en Diseño, en el menú Diseño superior. Nos aparece una cinta de herramientas de diseño del gráfico y uno de los iconos al final a la derecha se llama Seleccionar datos. Hacemos clic sobre el icono y nos aparece la ventana de seleccionar la fuente de datos. Aquí podemos adicionar la información para las series que van a ser graficadas. Adicionemos la primera serie. Nombre de la serie lo dejamos en blanco, no lo necesitamos. Voy a borrar este uno que tengo acá. Y en los valores de la serie seleccionamos inicio, todas las fechas de inicio. Le damos OK y vamos a adicionar la segunda serie. Entonces, adicionar nuevamente, en el icono adicionar, dejamos nuevamente el nombre en blanco y borramos, se borra el nombre de la serie. Luego se selecciona el número de días de las actividades y queda como la segunda serie. Tiene este aspecto en este momento. No necesitamos el título, se borra el título. No se necesita este número del eje Y lo vamos a borrar. Se selecciona el eje Y y se le da suprimir, se borra el número. Ahora se necesita que las fechas estén en la parte superior del gráfico. Se toca, le doy control Z para volver a hacer aparecer el eje Y, damos clic, enseguida lo borramos, damos clic clic derecho sobre el eje Y, vamos a formato del eje y en la ventana de formato del eje, opciones del eje, al final en opciones del eje nuevamente aparece un cuadro de selección de categorías que dice categorías en orden inverso. Ahora sí podemos borrar el eje vertical. Es necesario ahora que no se vean las barras azules, o sea, la primera serie. Para lograr eso, se va a Formato, en el menú superior, y en Formato, en Relleno de la serie, se selecciona Sin relleno, y en Contorno de la serie se selecciona Sin contorno. Para poder alinear el gráfico que inicie el 1 de enero, para que esta barra del diagrama de Gantt, la primera barra de la primera actividad, inicie el 1 de enero, se debe limitar el inicio del gráfico, del eje X del gráfico, al 1 de enero. Entonces necesitamos decirle que empiece en esta fecha. Para hacer eso necesitamos el número que hay acá. Ya lo habíamos visto, era el 43.466, control Z. Y con clic derecho sobre el eje X, el eje de las fechas, se le da formato del eje. En la parte que dice opciones del eje límites mínimo, 43.000, escribimos 43.466. Enter. Con eso garantizamos que la primera barra quede alineada con el extremo de la gráfica. Para poder que las barras queden alineadas, se puede adicionar líneas de bordes de celda en toda el área de los datos y en el área del gráfico. Entonces se adicionan líneas de bordes de celda en la parte inferior de la celda. Seleccionamos en el área de fuente, aparece bordes, el icono de bordes, y vamos a más bordes y seleccionamos un borde, puede ser delgado, se selecciona delgado, se le adiciona en la parte de abajo de cada una de las celdas que aparecen en el ejemplo, en el cuadro de selección. Para poder ver las líneas que acabamos de dibujar por debajo,
se le debe dar sin relleno al área del gráfico. Entonces se selecciona el gráfico, se va a formato y se le coloca sin relleno al área del gráfico. Se selecciona el área de trazado, que es el área interior del gráfico, haciendo clic en esta parte derecha, y se hace la alineación con el borde superior para la primera grupo de actividades. Aquí quedaron faltando líneas horizontales, vamos a adicionarlas. Fuente, bordes de celda, más bordes. Aquí está lista la selección y se seleccionan estos que quedan faltando. Y se hace la alineación de la parte del fondo del gráfico. De esa manera cada una de las actividades queda con su barra. Se recomiendo que el borde externo, eliminar el borde externo del gráfico, se hace clic en el área del gráfico, se le da formato y le decimos sin contorno. Ya podemos acercar un poco más el gráfico hacia los datos. Ahora, si queremos que las líneas verticales, por ejemplo, este proyecto inicia el 1 de enero del 2019 y termina el 7 de febrero del año 2020. Aquí tenemos un aleatorio que, si nosotros recalculamos la hoja, pues variará continuamente. Vamos a seleccionar alguno de los gráficos. Este termina el 10 de febrero, vamos a seleccionar este gráfico, este conjunto de números. Voy a convertir los aleatorios en números. Entonces le damos Control C, pegado especial, valores. Ya nos quedan como valores fijos y no quedan como aleatorios. Si se desea que las líneas de visión verticales del gráfico, que son las que acabo de seleccionar, sean cada mes, hay que darle la unidad de espacio, la unidad de frecuencia a las líneas de división verticales. Esto se hace seleccionando el eje vertical de las fechas, dándole en formato, clic derecho, formato del eje, y se selecciona como unidad mayor el número de días del mes. En este caso, para efectos del cálculo, 365 sobre 12 nos da más o menos 30.41. Se puede utilizar 30.4 y con eso nos quedan las líneas verticales cada mes. Para evitar que se monten los textos, se puede seleccionar que el texto sea vertical. Voy a extender un poco el final del gráfico. Queda de esta forma. Para que quede un poco más gruesa la barra, se le da clic en la barra, formato de la serie de datos, y se disminuye el ancho del intervalo, que es esta barra de desplazamiento que aparece acá en la ventana a la derecha. Se puede disminuir aquí, por ejemplo, a 50, a cualquier número. Esto no tiene relevancia. Un número pequeño para que el espacio que hay entre las barras sea más pequeño y nos quede la barra de un buen espesor. Así ya empieza a tomar forma nuestro cronograma.